Baha'u'lláh nació el 12 de noviembre de 1817 en la ciudad de Teherán, en la capital persa. Y desde muy pequeño demostró cualidades asombrosas y los padres se dieron cuenta de ello. De hecho, su padre pensaba que él iba a tener un destino muy grande, que le esperaba un destino muy grande. El padre trabajaba en la corte del rey, era ministro, y tuvo un sueño con él donde lo soñó como en un océano muy grande y limitado, donde su cuerpo brillaba y su cabello estaba todo así como desparramado, y de su cabello venían todos peces, se agarraban cada pez de un cabello, tenía muchos peces alrededor y no se le desprendía ningún cabello y se movía por el agua por todos lados. Entonces el padre fue a una persona sabia a consultar el significado de este sueño, y la persona sabia le dijo que eso significaba que él iba a representar un tumulto para las personas, y que el océano era representaba el mundo del ser, y que solo y sin ayuda iba a poder lograr esto, y que iba a contar con la protección divina, así que ese tumulto que iba a despertar no le iba a hacer daño, que le iba a proteger. Sí. Cuando Baha'u'lláh tenía 13 años más o menos en su infancia, prejuventud, era muy reconocido por su sabiduría y conocimiento que tenía sobre asuntos religiosos. Entonces todos los admiraban. Y a los 22 años su padre falleció, y su padre ocupaba un cargo de ministro en el gobierno persa. Y cuando falleció todos pensaban que Baha'u'lláh iba a ocupar ese puesto, y él rechazó la oferta porque él prefería no cuidar de asuntos de este mundo. Entonces, los años siguientes, Baha'u'lláh cuidó a los enfermos, a los oprimidos, a los pobres, y por eso fue muy reconocido por su justicia, sus actos de justicia. A los 27 años, Baha'u'lláh recibió unos escritos del Bab, que estaba proclamando el advenimiento de un nuevo día, de un nuevo amanecer, y inmediatamente Baha'u'lláh aceptó el mensaje del Bab y fue uno de sus primeros seguidores. A los 6 años, bueno, hubo una represión muy grande posteriormente por parte del gobierno y las autoridades. A los 6 años el Bab fue asesinado, y aquí no lo menciona, pero entiendo que fueron 20.000 de babís también que fueron asesinados. 2 años después, el Bab fue encarcelado en el Pozo Negro, una terrible cárcel que era realmente un pozo con unas escaleras hacia abajo, y estuvo ahí 4 meses con unas cadenas muy pesadas que le dejaron marcas por toda la vida, que le impedían casi moverse. Pero fue en ese pozo donde él recibió el mensaje de Dios de que él era el nuevo mensajero. Después de 4 meses de pasar en el Pozo Negro, Baha'u'lláh fue despojado de sus posesiones y exiliado junto a su familia de la ciudad de Persia a la ciudad de Bagdad, que era perteneciente al Imperio Otomano, actualmente la capital de Irak. Tuvieron que hacerlo en pleno invierno, a través de las montañas, y han pasado muchísimo sufrimiento para recorrer todos esos kilómetros en medio de la nieve y del hielo. Bueno, Baha'u'lláh ya tenía algunos seguidores, y esos seguidores fieles fueron hasta Bagdad para a veces saludarlo nomás desde lejos, mientras Baha'u'lláh estaba en la prisión, y ellos mirando desde afuera. Y Baha'u'lláh tenía un hermano llamado Mirza Yahya, que tenía celos de su fama, ¿no? Y su influencia. Entonces, durante un tiempo él habló mal de Baha'u'lláh y difamó, y era motivo de desunión entre los seguidores del Bab.
Y después de un tiempo, Bahá'u'lláh tomó la decisión de irse un retiro a las montañas de... ¿Cómo se llama? Uy, tengo un nombre. Bueno, no importa, se fueron se fueron a las montañas de retiro en un estado de oración y meditación porque estaba muy triste con el tema de su hermano. Y se quedó 2 años hasta que le enviaron cartas a Abdul-Bahá del interior de Bahá'u'lláh, que se había ido a retiro, y él decidió volver después de 2 años a Persia. Bueno, cuando él volvió, se encontró con que la comunidad Babi se había deteriorado bastante y estaba muy desorganizada, y él con sus palabras le infundió un nuevo entusiasmo, y estuvo, después que regresó a Bagdad, 7 años con ellos. Pero musulmán estaba cada vez más incómodo al ver que la popularidad de Bahá'u'lláh aumentaba, y decidieron exiliarlo más lejos y lo enviaron a Acá. Abril de 1863 fue un mes muy triste para los habitantes de la ciudad de Bagdad, ya que la persona que habían aprendido a conocer y amar debía abandonar la ciudad y a un destino que era desconocido para ellos. Antes de partir, Bahá'u'lláh se instaló en un jardín a las afueras de la ciudad, puso su tienda ahí y estuvo 12 días para recibir a visitantes que se pudieran despedir de él. Los seguidores del Bab venían a visitarlo y traían sus corazones muy apesadumbrados. Pero Dios no quiso que esta fuera una fecha con tristeza y abrió las puertas de su amor y su sabiduría. Entonces Bahá'u'lláh proclamó que él era el prometido del Bab. Eso llenó de regocijo y alegría los corazones de todos los presentes, y a partir de ese momento, desde abril, durante 12 días, se celebra el aniversario de la proclamación de Bahá'u'lláh, que tiene una misión que abarca a todo el mundo. El siguiente destino de Bahá'u'lláh luego de Bagdad fue Constantinopla, que era el centro del Imperio Otomano en esa época. Estuvo ahí un tiempo y sumó seguidores con su encanto y sabiduría, y eso generó un descontento al clero musulmán que tenía el poder. Entonces lo exiliaron para Adrianópolis, que quedaba al norte de Turquía, y ese periodo, que fueron 4 años, Bahá'u'lláh se dedicó a escribir tablas y cartas a los reyes de ese mundo, en esa época. Y bueno, después de eso, una vez más, el clero no estaba aceptando todo eso, ¿no? Entonces lo exilian a Acá, de esta vez, de una manera muy fuerte, porque Acá era el peor peor lugar para estar en el mundo. Era una prisión muy fea. Pero mismo, a pesar de todo eso, Bahá'u'lláh no desistió y siguió el plan de Dios de su revelación. Los sufrimientos que sufrió Bahá'u'lláh en Acá fueron innumerables, porque era la más terrible presión que había en esa época en el Imperio Otomano. No tenía ningún tipo de comodidad y estaba rodeado de enemigos. Con el tiempo, las condiciones se fueron morigerando. Bahá'u'lláh empezó a ser respetado tanto por los habitantes de la ciudad como los mismos guardianes de la prisión, que se dieron cuenta que era una persona que irradiaba cultura y sabiduría y amor. Finalmente, después de 9 años, las puertas se abrieron para que Bahá'u'lláh pudiera salir. Su amado hijo Abdul-Bahá
consiguió un lugar digno donde pudiera vivir cuando dejaron la prisión, y finalmente consiguió alquilar una casa en el campo que hoy conocemos como la mansión de Bakhji, donde vivió el resto de su vida, los últimos 13 años. Baha'u'lláh izó la bandera de la paz y la hermandad universal y reveló la enseñanza de Dios. Los enemigos se unieron en su contra, pero a pesar de todo, él salió victorioso como Dios le había prometido cuando estaba en la mazmorra oscura de Teherán. Su mensaje vivificó los corazones de miles de personas y se sigue expandiendo por todo el mundo. Su objetivo final, nada le puede impedir que lo alcance, que es unir a la humanidad entera en una sola causa universal y en una misma fe.